Se abre la puerta del misterio. Llegamos a un mundo lleno de enigmas, leyendas, mitos, hechos increíbles y situaciones extrañas. Agudicemos nuestros sentidos. Llegan los enigmas del mundo con Diego Reyes Prieto. Y muy buenas, vamos a compartir con todos ustedes, vamos a hablar de esos temas que tanto nos apasionan, de esos misterios, de esos enigmas, de tantas cosas maravillosas que existen en este planeta y que a veces no les encontramos una explicación lógica. Así que vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de un símbolo, de una imagen que es muy extraño que una persona en este planeta no la reconozca. Vamos a hablar de la esvástica, uno de esos símbolos más polémicos de la historia, principalmente por estar asociado al nacionalsocialismo. Recordemos que Hitler en el Mein Kampf o en Mi Lucha ya hablaba o hacía un bosquejo de la imagen de ese soldado ario que él idealizó, y ya en una de esas imágenes aparecía la imagen de la esvástica. Pero lo cierto es que detrás de este símbolo hay una milenaria historia. La esvástica es uno de esos símbolos antiguos, porque no estamos hablando de principios del siglo XX, sino estamos hablando de miles de años en los que ha aparecido este símbolo. Y ha aparecido en distintas y diversas culturas alrededor del mundo, con varios significados, eso sí. Tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la antigüedad grecorromana, en la cultura eslava, por ejemplo, en la cultura india, hablo de los hindús, hasta indígenas en América, me han dicho por ahí. Hoy nuestro experto nos va a hablar muy bien sobre el tema, pero hasta indígenas en América, en algunas imágenes, en algunos artículos de estas comunidades, al parecer aparecía el símbolo de la esvástica. Se ha encontrado, y con esto lo digo casi todo, en objetos prehistóricos. ¿Por qué hay tanta representación de la esvástica en distintas culturas en el mundo? Nuestro invitado es don Servando González. Él está en los Estados Unidos. Don Servando, bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias a usted, Diego, por invitarme. Y déjenme explicarle, porque es una larga historia, cómo yo me interesé por este símbolo. Hace muchos años yo estaba dando una charla en el Liceo de la Ciudad de La Habana sobre semiótica. Yo voy a explicar qué cosa es la semiótica, es la ciencia que estudia los signos y los símbolos. Y entonces al final alguien me preguntó, bueno, pero usted no mencionó la esvástica o la suástica, vamos a llamarle suástica, que es el nombre. Suástica. Sí, el que le dan los símbolos, la suástica. Y entonces yo le dije, bueno, no, lo usaron los nazis, pero es un símbolo muy antiguo. Y da la casualidad que quien me preguntó era Marcus Materin, que era el director de la biblioteca de la comunidad hebrea en La Habana. Después nos hicimos buenos amigos. Pero bueno, aquello me picó la curiosidad. Y al fin de semana, un sábado, fui a la biblioteca de la Universidad de La Habana y para mi sorpresa encontré que ya desde el siglo pasado había libros sobre la suástica. Aquí tengo el clásico de Thomas Wilson, que se llama The Swastika, uno de los símbolos más antiguos, que es del 1894, edición de 1894. Y que sí, todavía considero que es uno de los libros más importantes de la suástica. Y después, en el 47, el cubano Fernando Ortiz, antropólogo, publicó su libro El Huracán, donde sí, también él trata mucho sobre la suástica y su simbolismo. Pero bueno. ¿De qué año? ¿De qué año es ese último libro que nos mostró? Este es del 47. Del 47. 1947. Entonces, pero ahora modernamente todo el mundo liga o une en el pensamiento a la suástica con los nazis. Y bueno, donde quiera que vean la suástica, por ejemplo, Hitler la usó como símbolo de su nacionalsocialismo. Aquí el asesino Charlie Manson se grabó una suástica en la frente. Hay grupos
extremistas, nacionalistas, arios aquí que tienen la suástica como un símbolo, pero realmente la suástica tiene una historia muy grande. Bueno, aquí por ejemplo, alguien para significar, pusieron una cara de Putin, de Vladimir Putin, en la frente, que es una especie de acusarlo de nazista, ¿no? De nazi. Pero la historia tiene, la suástica tiene una historia muy larga. Por ejemplo, la suástica, cosas del siglo pasado, de comienzo aquí, era un símbolo de buena suerte, y vamos a estudiar qué cosa es la suástica, ese símbolo. Sí, pero Servando, primero, quería preguntarle, Servando, para ir llevando un hilo conductor. Sabemos que la suástica es un símbolo muy antiguo, extremadamente antiguo, se remonta a muchos años atrás, y la suástica no es un símbolo exclusivo del nacionalsocialismo. Eso es una mentira. Eso de esto voy a hablar precisamente. Sí. Que tengo mucha pero Servando, quiero preguntarle qué simboliza realmente, o desde el momento más antiguo en el que se puede rastrear en que apareció este símbolo, qué significado tenía. Déjeme ir desde la base. Primero, la suástica aparece en 4 formas. Primero, como un ornamento. La greca romana y los griegos también la tenían. Es una forma de una suástica, tanto así que por aquí tengo una foto. Tengo una foto de una señora que es político norteamericana, y atrás se ve el símbolo de la suástica. El Capitolio Nacional de los Estados Unidos está lleno de suásticas. Casi todos los edificios viejos que copiaron arquitecturas romanas y griegas tienen suásticas. O sea, era una ornamentación. También la suástica aparece como un amuleto o como un talismán. Un amuleto es algo que nos protege. En el Tíbet la gente pone una suástica en la puerta para que no entren los malos espíritus. En Nepal también. Pero también la suástica puede ser un talismán, algo que nos da fuerza, que nos da poderes, que era la forma en que lo usó Hitler. Y la suástica también aparece como un símbolo. Ahora bien, aquí tengo ejemplos de eso, los que están viendo. Por ejemplo, la cruz de Brigid en Irlanda es una suástica, y la gente la pone detrás de la puerta para que no entren los malos espíritus. Hay monedas que tenían la suástica para buena suerte, o sea que puede ser usada como un amuleto y también como un talismán. La fíbula romana en la cultura escandinavia también, que te da poderes especiales, pero la suástica, lo que más impresiona es que es usado como símbolo de muchas cosas, del giro axial, rotación axial, de la rueda del sol, de las 4 estaciones, como lo usaron los indios norteamericanos, de guerra. En Roma y en Grecia se ven pinturas, y los guerreros tienen esvástica en los hombros. También como símbolo del trueno, del rayo, como símbolo de fertilidad, como símbolo de velocidad. Y Servando, la ciencia que estudia los símbolos es la semiótica. Sí, Servando, pero no deja de llamar la atención cómo un símbolo está presente en culturas tan distintas, ¿no? Hablamos de los griegos, hablamos de los romanos, hablamos de los americanos. Vamos a ver, déjeme proseguir desde la base. Bueno, primero, las cosas son cosas. Sí. Uno tiene impresiones, uno mira, son cosas. Ahora, cuando uno mira algo, y entonces eso en su mente ve algo diferente. Por ejemplo, si usted ve ahora un asta y ve una tela allá arriba ondeando al viento, bueno, ahí no hay proceso semiótico. Usted ve una tela ondeando al viento. Ahora, si usted ve y esa tela le recuerda a la bandera colombiana, ahí hay un proceso semiótico. Claro, porque hay un símbolo. Algo que significa algo diferente. Sí, y recuerde, Servando, que los seres humanos
nos diferenciamos de cualquier otra especie, principalmente es porque somos seres simbólicos. Signamos todo. Sí. Entonces, ¿qué cosa es semiosis? Que viene de la palabra semeion, signo del griego. Es la ciencia que estudia cuando las cosas actúan como signos. Y semiótica es la ciencia que estudia la semiosis, que es ese proceso. ¿Quiénes son los que inventaron la semiótica? La semiótica, hay una semiótica lingüística que la creó Ferdinand de Saussure, el lingüista, creo que era suizo, sí, de la Suiza francesa, y sí, una semiótica visual que la creó un filósofo norteamericano llamado Charles Sanders Peirce. A mí nunca me interesó la semiótica lingüística, o leí algo de eso. Yo me he especializado en la semiótica visual. Entonces, claro, según Peirce, ¿qué cosa es semiosis? El proceso cuando algo actúa como un signo para alguien. Por eso, usted puede ver una cosa, alguien ve el símbolo de la suástica y para alguien es un símbolo de amor, de paz, de felicidad, y para otros es un símbolo de odio. ¿Ok? Racista. Claro. Ahora, lo que hablé de la bandera, igual significa, si alguien ve una suástica y lo que ve son 4 líneas cruzadas, que las puntas de las líneas las han cortado de lado, bueno, no hay proceso semiótico, eso es lo que ve, eso es lo que es la suástica. Ahora, si uno ve eso y piensa en otra cosa, como por ejemplo nazismo, ya eso se vuelve un signo. Entonces, según Peirce, los signos pueden ser de 3 tipos: un índice, un ícono o un símbolo. ¿Qué cosa es un índice? Un índice es cuando hay una relación entre la cosa y el índice. Por ejemplo, la fiebre es un índice de enfermedad. En Robinson Crusoe, cuando encontró una huella en la arena, fue un índice de que la isla estaba habitada. Por ejemplo, el trueno es índice de tormenta. Bien. Ahora bien, hay símbolos que son icónicos. Cuando hay una relación de semejanza, por ejemplo, en una fotografía hay una relación de semejanza. Un plano, un mapa, son índices icónicos. Ahora bien, pero entonces viene el símbolo. El símbolo. ¿Qué cosa es un símbolo? Un símbolo es cuando no hay ni referencia de causa-efecto, ni referencia visual, simplemente que convencionalmente la gente relaciona algo con otra cosa. Y es un símbolo. Y no hay relación ninguna, ni de causa-efecto, ni antecedente a consecuente, ni de parecido, ni nada. Realmente es un proceso muy interesante porque, aunque no hay ninguna relación, los símbolos son los más difíciles de cambiarle su diferencia. Por eso es que tanta gente todavía relaciona la suástica con los nazis. Pero yo tengo aquí imágenes por ejemplo, la Coca-Cola en el año 30 en los Estados Unidos hacía unos simbolitos con la suástica y había símbolos de felicidad en muchas culturas. En muchas culturas era símbolo de felicidad. O sea que la suástica es un símbolo y se ha fijado en la mente desgraciadamente se ha fijado en la mente de mucha gente como un símbolo de algo malo. Ahora bien, vamos a entrar ya en lo que usted quería. Bien, la suástica. A ver, adelante, Servando. La suástica es una palabra que viene del sánscrito, suástica. Se compone del adjetivo su, después con el verbo asti y después estar. Suástica significa como buena suerte. Que Dios te bendiga. Es un símbolo de paz, de felicidad. Suástica significa en sánscrito algo bueno, algo positivo. Y viene del sánscrito suástica. Ahora bien, la suástica tiene inmensidad de nombres. En Japón la llaman manji. En Alemania le llamaban la cruz gamada, el martillo de Thor, el pentaskelion. En China le llaman wang. En Irlanda es la cruz de Bridget, también le llaman el nudo céltico.
los budistas le llaman Nandya Varta. También en Alemania la cruz del lobo. En hindi, Arani es un nombre de la suástica. Ahora, en España, los vascos, bueno, hay vascos en España y en el sur de Francia. Los vascos de España le llaman a la suástica, que tiene la suástica, la veremos, el lábaro. Y los de Francia le llaman la croix virgule. Virgule significa coma en francés porque es como si fueran 4 comas. También le llaman la cruz potenzata, Philfot, en el anglosajón, Hemera, los antiguos griegos, Hakenkreuz, le llamaban los alemanes, que es la cruz ganchuda, en latín la cruz adunca o cruz originata, en francés la croix paté o croix que pare. O sea que es infinidad de nombres, está en todas las culturas. Entonces, en la cultura, y además lo veremos aquí en América. Ahora bien, la suástica puede aparecer, es una cruz que tiene unas patas, con las patas hacia la izquierda y las patas hacia la derecha. Y esa suástica es totalmente recta, pero hay suásticas que son como 2 S cruzadas, una suástica es como una espiral, una suástica circular. Después veremos, desgraciadamente, la suástica, muchos de lo que yo he leído lo tienen que buscar. La suástica tiene un movimiento virtual. La suástica, ese movimiento virtual de la suástica puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, contrariamente a lo que muchos piensan, el movimiento es contrario a donde están jorobadas las patas de la suástica. Por ejemplo, la suástica puede ser dextroversa o en sentido de las agujas del reloj cuando las patas están hacia la izquierda, y sinistroversa, que es la suástica de los nazis, cuando las patas están jorobadas hacia la derecha. O sea que va en sentido contrario de las agujas del reloj, cuando todavía había reloj de agujas. Ahora bien, es interesante, en la mitología antigua, todo lo que gira hacia la izquierda tiene un sentido malo, y lo que gira hacia la derecha, un sentido positivo. Bueno. Por ejemplo, en ritos funerarios, la gente gira hacia la izquierda alrededor del féretro, y cuando hay aniversarios o bodas o algo de eso, la gente gira alrededor a la derecha. Uh-huh. Y de ahí viene el nombre, por ejemplo, todo lo de la derecha es dextro y lo de la izquierda es siniestro. Siniestro. Sí. Todo lo que va hacia la izquierda es siniestro. Como en italiano, la diestra y la siniestra, claro, como en italiano. Y según muchas teorías que yo comparto, algunos que la niegan, Hitler, ¿de dónde él tomó? Bueno, era un antiguo símbolo, muy antiguo entre los arios. Entonces, el barbero fue el que le sugirió que usara la suástica, pero el barbero le sugirió que usara la suástica, la que se mueve hacia la derecha, la en sentido diestro. Y entonces él la cambió con las patas hacia la derecha, que es la esvástica sinistroversa, o en contra de las agujas del reloj, que él cambió, porque él quería una cosa malvada, maligna. Hay teorías sobre eso, podemos compartirlas o no. Bien, entonces, pero hay muchos tipos diferentes de suásticas y recordemos mientras hay suástica de 3 patas, de 4 patas. Bien, y veremos que hay suásticas que aparecen después en distintas partes del mundo, que son suásticas formadas por partes del cuerpo humano, que son antropomorfas, formadas por animales, zoomórficas, o formadas por plantas, la fitomórfica. Claro. Y ahora vamos a... Bueno, la suástica aparece en todos los continentes, en todas partes del mundo, excepto Australia. Australia, sí. Hasta ahora no ha aparecido, pero en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en el Medio Oriente, en China, en Europa, en Rusia, en todas partes han encontrado suásticas. Por ejemplo, observando
En 1874, 1875, 76 se llevó a cabo una expedición arqueológica en Turquía. El arqueólogo Heinrich Schliemann. Schliemann, ya, claro. Y Schliemann quería encontrar vestigios de la mítica Troya. Sí. Encontró allí en Turquía pues artefactos con la esvástica, ¿no? Y luego Schliemann estuvo en Alemania y dicen que por ahí también influyó mucho en esa esvástica suástica alemana con lo de Hitler. Uh-huh. Pero eso fue mucho antes del nazismo. Schliemann trabajó a comienzos del siglo pasado. Bueno, entonces yo tengo un libro electrónico sobre la suástica. Aparece aquí en los Estados Unidos los indios Pomo del área de San Francisco tenían escudos de plumas con suástica. Los Apache, en Oklahoma se han encontrado los Walpi de Nuevo México, de Tennessee, en Arkansas, como se dice en inglés, en el área del Mississippi. En todas esas partes han aparecido los Cherokee, los Zuni de Arizona. Los navajos hacían unas pinturas con arena en el suelo con motivo de suástica, y se han encontrado muchas suásticas en toda Pima, Zuni, Navajo. Increíble lo que han encontrado. Ahora, en Centroamérica, bueno, en Nayarit se han encontrado, en Guerrero, en Xochimilco, y hay un códex azteca que tiene una suástica que después veremos cómo se compara, porque hay cosas enigmáticas en cuanto a la suástica, cómo se compara con cosas que después al parecer no tienen relación ninguna. Entonces, hay un códex azteca que tiene una suástica fitomórfica que está formada por 4 serpientes que simbolizan al dios Quetzalcóatl. Y también hay una maya que se ve un dios y detrás se ve como unas plantas extrañas en forma de suástica. En Oaxaca se han encontrado, en Teotihuacán, diseños de suástica toltecas. En Panamá hay unos signos llamados los cunas. Uh-huh. Entonces, el símbolo de los cunas es la suástica. Los cunas hacen algo muy interesante, unas cosas de tela que ellos, no es tejido, ellos con distintos tipos de tela hacen unas cosas muy lindas en el Golfo de San Blas, en Panamá, y el motivo central de ellos es la suástica. También se han encontrado en Costa Rica motivos con suástica. Y en Colombia, los chipchas en Colombia, yo tenía una imagen muy linda de unos chipchas, pero no he podido encontrarlos, también tenían el símbolo tienen el símbolo de la suástica. En Sudamérica. Qué interesante esto, hasta en Colombia, con la cultura Colombia, chipcha. Están los chipchas, y los chipchas también se conocen con otro nombre que ahora escapa a mi mente. Hay otros sitios también que la usan. Entonces, se han encontrado en la Amazonia, en Brasil, en Tiahuanaco, en Perú, en Brasil, y en Brasil hay una cosa que le llaman unas tangas, que son como unas pequeñas bikinis, truzas de bikini, pero de terracota, con el símbolo de la suástica. Después veremos cosas extrañas. Usted Servando estaba hablando de los chipchas, también los muiscas, es el otro término que usted... Efectivamente, los muiscas y los chipchas, que son emparentados, bueno, ellos tienen el motivo, todavía hoy aparece, ellos hacen bolsas. Tengo una foto muy linda que es como una india muisca que tiene una bolsa con la suástica, pero desgraciadamente no lo... Bien, entonces la suástica puede aparecer con 4 patas o con 3 patas. Las 3 patas le llaman el triskelium o triqueta, que lo es un símbolo de la isla de Man al sur de Inglaterra, también de los en Italia, en el sur de Italia también la triqueta
que ellos le dan otro nombre. O sea, que es un símbolo. En Asia lo que le llaman la Sutra del Diamante, que es el libro pintado asiático más antiguo del mundo, 868 antes de Cristo, aparece Buda con una suástica en el pecho. Después vemos que en el Tíbet y en China la gente pone una suástica en la puerta para evitar que entren los malos espíritus. Entonces hay unas urnas de metal en un templo en Asakusa, en Tokio, que yo he estado allí, que se llama Sensoji, y allí todas esas cosas están llenas de suástica. O sea que es un símbolo. En Asia la suástica pasa de la India a China y de China a Japón. Toda esa área, la suástica es un símbolo de todos. En el sur de Asia, aparece en los pies de Buda, y hay unos sellos que se han encontrado en la cultura de Harappa, en la India, que es el tercer 3.000 años antes de Cristo, con el símbolo de la suástica. En África, los Ashanti, la tribu de los Ashanti, usaba como una especie de monedas de oro con la suástica. En Etiopía hay unos templos cristianos, unas iglesias excavadas en roca bajo la tierra, y también aparece el símbolo de la suástica ahí. En el Medio Oriente vemos que hay mezquitas en Irán, en Irak, en Jordania, donde en esas mezquitas aparece el símbolo de la suástica. Y ahora viene algo interesante. Aunque debido a la liga esta con los nazis, la gente, los israelitas, los judíos, por supuesto, odian ese símbolo de la suástica. Sin embargo, en la antigüedad, la suástica también fue un símbolo de los hebreos. Por ejemplo, hay en unas sinagogas en Maram, en el Medio Oriente, hay suásticas también en la puerta, y hay una que es muy interesante porque es un dintel de piedra encima de una puerta. Lo estoy viendo aquí en una sinagoga en la antigua Capernaum, y vemos que en el medio aparece el candelabro de las siete brazos. Sí, de los 7 brazos, pero alrededor está lleno de suásticas. O sea, increíble, que inicialmente la suástica también fue un símbolo de los hebreos, cosa que casi todo el mundo ignora. Bueno, se creen las suásticas más antiguas que se conocen aparecieron en un lugar llamado Mesina, en el río Desna, en Ucrania, y son cosas talladas en hueso en el Paleolítico Superior, que se cree que son de 18 a 15.000 años antes de Cristo. Hay un brazalete y unas figuras con motivos, yo diría que son esbasticoides. Bien, también hay en Irak, en Samarra, en Irak, hay una especie de pote de plato. Sí, como un cuenco, un plato. También en el Cáucaso aparece la suástica, y aparecen en Inglaterra, en Portugal. En Portugal tenemos la suástica también. Y en la Grecia antigua, también como símbolo de fortaleza, aparece en muchos platos, en dibujos en Grecia, en los guerreros, en los hombros de los guerreros, como símbolo de fortaleza. Y por supuesto la greca romana, que es una ornamentación de suástica, aparece en el sarcófago de Alejandro Magno, o Arapacis. Está lleno, cubierto de
de esa greca. Servando, podemos decir, Servando, que el que creó la suástica, si se le puede achacar esto a un ser humano, aunque creo que se puede, eso es una cuestión cultural de muchas personas, pero se puede decir que este es el proceso de publicidad más exitoso de la historia. Estoy viendo que está en todas partes. Interesante. Bueno, después tengo cosas especiales. Bueno, la suástica aparece en las catacumbas cristianas en Roma, como un símbolo cristiano. Increíble, increíble. Cristiano. Bien. Entonces, ahora viene lo más interesante. La suástica aparece en el mundo físico. Por ejemplo, estoy viendo aquí fotos de intersecciones de autopistas en Los Ángeles que tienen la forma de la suástica. Tengo aquí también una foto de un chip de computadora que tiene la forma de una suástica. Y eso es nada sin proponerse. También en China hay una fruta de un dátil en forma de suástica. Hay una flor que tiene la forma de la suástica. Tengo una foto de un ventrículo del corazón de una oveja que tiene la forma de la suástica. Mejor dicho, la suástica nos va a invadir. Sí, es muy interesante. Entonces hay una cosa que se llama las espirales de Iris, que es un campo magnético que tiene la forma de la suástica. Y por supuesto que eso es lo que estudia Fernando Ortiz en su libro El Huracán. Los huracanes toman la forma de suástica con sus 4 patas. Hay huracanes y fíjense que ahí es donde efectivamente se ve la suástica. En un huracán, el huracán no gira hacia las patas, sino de las patas hacia el interior, forma una espiral. Entonces, esa es la suástica en el micromundo, pero en el macromundo también lo vemos. Hay una galaxia que se llama Mersenne 101 que tiene, es una suástica sinistroversa, gira hacia la izquierda. Claro, la suástica puede ser cuadrada y puede ser como 2 S, que se llama sigmoidea, como 2 S unidas. También en la Vía Láctea, desde cierto punto, se puede ver como una suástica. Entonces, en el micromundo, la suástica aparece, estoy viendo aquí una proteína que creó el físico Robert Eck en el laboratorio de los Álamos, Nuevo México, donde lo que él creó allí tiene la forma de una suástica. Tengo aquí 2 portadas, una de la revista Ciencia y otra del Scientific American norteamericano, donde aparece una con un microscopio, una partícula de calcio en forma de suástica. Y en otra, en el Scientific American, hay un teorema o un problema matemático de los 4 insectos que van caminando, y entonces y es la portada y es una suástica perfecta. Bien, ahora viene lo más interesante, especial para Nocturna. Los enigmas inexplicables de la suástica, los enigmas. Bueno, el primero. Vamos. El primero. En el año 1925, los indios Kuna de Panamá se alzaron, mataron a los guardias allí y crearon una república independiente que la llamaron de Tulé. Y la bandera era una suástica en un fondo naranja. La república existió por varios años. Pero bueno, es que los nazis tenían una sociedad secreta que era la Tulé. Sociedad Tulé, sí. Sociedad secreta, una de las fuentes del nazismo, y entonces ellos también tenían un símbolo que era exactamente igual que el símbolo que usaron los indios Kuna. Entonces la tula de los indios Kuna y la tula de los nazis. Yo no le hallo explicación ninguna, simplemente estoy diciendo lo que he leído y son hechos. No se sabe qué conexión. Ahora viene lo más interesante, y esto lo descubrí yo de casualidad. Como le dije, los vascos la suástica de los vascos le llaman los vascos de España le llaman el lábaro, y los de Francia le llaman la croix virgule, la cruz de 4 comas. Son 4 comas, se ponen y hacen una suástica.
Pero bueno, ahora viene lo más interesante. Los indios Mimac de Nueva Escocia, hay una cajita de madera que ellos hicieron que está en el McCord Museum, en el Museo McCord de Montreal, que tiene exactamente el símbolo vasco de las 4 comas. Pero exactamente. En su cubierta. Sí, arriba, en la tapa. Exactamente igual que la cruz de las 4 comas está en los indios mismos de Nueva Escocia. ¿Llegaron los vascos a Nueva Escocia? No lo creo. Un misterio. Ese no es el otro misterio. Bueno, otro enigma. Otro enigma. Los aztecas tenían unos códices pintados donde salía la suástica, como ya dije, que eran las 4 serpientes de Quetzalcóatl. Los mayas la tenían también, ¿entiendes? O sea, y también en Tiahuanaco. En Perú. Perdón. Ahora bien, hay un dios muy importante en Centroamérica que se llama Quetzalcóatl. Según la leyenda, Quetzalcóatl vino del planeta Venus y era un dios pacífico y que les enseñó a los indios a tejer, a cultivar, y después había otro dios malo y entró en lucha con y Quetzalcóatl finalmente se disgustó y se fue en una balsa de serpientes hasta donde había venido, que era del planeta Venus. Bien, pero es que el mismo Quetzalcóatl, con las mismas características, aparece en el área maya como el dios Kukulcán entre los mayas y Gucumatz entre los quichés. Pero, momento, es que hay una suástica también que aparece en Perú y está ligada al dios Viracocha. Y parece que son las mismas características. Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha. Eso es inexplicable. Pero bueno, así es. Entonces, Schliemann, que usted mencionó, encontró unas figuras muy interesantes, sus excavaciones. Hay una estatua de bronce de la diosa Astarte, una diosa griega, y entonces tiene en el pubis, en el sexo, una suástica. Pero también, como ya dije, los indios del Amazonas, también los indios por ejemplo, una parte del río Cañotides, en Brasil, también tienen unas tangas de terracota que aparece la suástica como símbolo sexual. ¿Qué liga puede haber entre los antiguos griegos y los indios del Amazonas? Podríamos ver que es como un símbolo de fertilidad, ¿no? Símbolo de fertilidad, sí, señor. Y también hay un símbolo, el símbolo de la sociedad de Tula. Gesellschaft en alemán. La sociedad Thule es una esvástica con las patas redondas, así que forma un círculo, pero hay un calendario azteca que es exactamente igual a la suástica de Thule, exactamente igual. ¿Cómo llegó a esa relación? Nadie lo sabe. Ahora viene la mejor de todas. A ver. En el Tíbet, los sabios tienen unos diagramas que ponen en el suelo, que son unos diagramas de adivinación, que tienen como unos cuadrados con figuras pintadas, y en uno de los cuadrados aparece una suástica. Pero los indios Kansas de los Estados Unidos también tienen unos diagramas de adivinación y en uno de esos cuadrados aparece una suástica. No. ¿Explicación? Ninguna, no sabemos. No la sé. Bueno, ahora viene, estas son ya especulaciones mías. Después de estudiar la suástica por tantos años y pienso que mi libro final va a ser el libro sobre la suástica. Yo escribí un libro sobre la suástica, pero era para el sistema de HyperCard de Macintosh y es casi recuperable, estoy tratando de recuperarlo, que le llamé el enigma de la suástica. Bueno, uno de los enigmas de la suástica es que aparecen esas galaxias en espiral. Entonces, mi opinión es que la suástica es un símbolo cósmico. Si uno se pone en una noche estrellada y mira al cielo, verá que hay millones de estrellas. Cada estrella que nosotros vemos es un sol. Algunos de esos soles tienen
1, 2, 10 planetas girando alrededor de ellos. Entonces, la lógica más elemental indica que lo mismo que este Sol tiene un planeta llamado Tierra, donde estamos nosotros, pues en otros planetas puede haber otras civilizaciones más atrasadas o más adelantadas cultural y tecnológicamente que nosotros. La vida en este planeta se basa en el carbono, por eso le llaman la química del carbono u orgánica. Pero puede haber otras vidas basadas en el mercurio, en el silicio. ¿Quién dice? Entonces son posibilidades, no sabemos. Entonces, bueno, este es un recorrido muy grande e interesante. Entonces mi teoría es que los nazis tomaron la suástica, se apropiaron de ella, la robaron de la cultura universal. Y la suástica es un símbolo que para gran cantidad de los pueblos en Asia, en África, en América del Norte, del Centro, del Sur, ha sido un símbolo de paz, de bienaventuranza, de alegría, y los nazis lo convirtieron en un símbolo de muerte, de odio, de tristeza. Y yo creo que es tiempo de que rescatemos ese símbolo que no pertenece, que no pertenece a los nazis, Hay un diseñador gráfico, se llama Henry Dreyfuss, que dijo que el hecho de que un fanático ignominioso puso una suástica en su bandera no es razón suficiente para que ignoremos la significancia histórica de este símbolo que se llama la suástica. En Pandemia Misterio, don Servando González, como siempre un placer, un privilegio, y le mando un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.